El cuestionarse una misma, el tener mil y un dilemas, sobrepensar y entrar en crisis son cosas agotadoras, incómodas y hasta dolorosas, que se manifiestan como contracturas en la espalda, noches de insomnio, que nos genera cansancio, ganas de renunciar y ansiedad como rutina diaria, por lo que genera un coste emocional. Nos cansamos porque estamos contra la corriente, porque no sentimos que pertenecemos a los diferentes sistemas, porque el resistir y sostener no es fácil. Significa que cuestionaremos vínculos, relaciones, afectos, pensamientos y acciones. Cambiamos desde nuestros espacios, desde nuestras convicciones, y eso incomoda, porque cuestiona, y al cuestionar molestamos, y si molestamos, hacemos grietas al poder frente al cual estamos resistiendo. Quizás estamos cansadas porque nos ponemos varas, estándares, nos medimos, idealizamos cómo las personas deberían actuar. Nosotras vamos cambiando, empezamos a cuestionar, pero nuestro entorno parece que sigue igual. Quizás cambia algo y entrar en esa dualidad hace darnos cuenta que es frustrante, que es delirante. Entrar en un espacio, en un estado de alerta constante, con el miedo a equivocarse y no permitirnos equivocarnos. Estamos cansadas de vivir en una sociedad patriarcal que nos hace sentir que lo que decimos, que lo que defendemos es exagerado, que deberíamos conformarnos como es la sociedad, porque es más cómodo que soportemos sin decir nada. Exteriorizar lo que sentimos es una necesidad ante todo esto. Entender nuestras luchas es primordial y nos devuelve a nuestras convicciones. Queremos dialogar desde el sentir de nuestros conflictos, cuestionamientos y transiciones, escucharnos en nuestras historias y afectos, reconociendo y fluyendo en nuestros procesos espirales, que a veces se atan y se convierten en nudos, por el modo de supervivencia frente a los sistemas capitalistas, patriarcales y coloniales. De todas estas diferencias, pero tan parecidas a la vez, que pareciera que estamos anudadas por algún hilo invisible que solo se puede sentir al sobrevivir ante cada opresión que se nos atraviesa en nuestra cuerpa. Observamos y sentimos a nuestra propia cuerpa como un instrumento político frente a una sociedad que impone un determinado empleo de la corporalidad y de la sexualidad femenina dentro de los parámetros establecidos como correctos, es decir, en el marco del objeto sexual y reproductivo. Las mujeres buscamos formas de sublevación. Sentipensar este proceso espiral significa que este nudo está vivo, no es estático. Nos perdemos en este nudo, en este espacio, y no escuchamos a nuestra cuerpa. Decimos, tenemos que poner la cuerpa. ¿Pero qué significa poner la cuerpa? ¿Hasta qué punto ponemos y podemos poner nuestra cuerpa? Cuestionamos el sistema capitalista, el sistema colonial y patriarcal. Pero al final pareciera que terminamos sosteniendo, porque no nos permitimos descansar, nos atacamos entre nosotras. Al medir nuestro feminismo, creamos jerarquías entre académicas y no académicas, reproducimos relaciones de poder entre privilegiadas y oprimidas. Poner la cuerpa significa también exponerse, arriesgar no solo bordeando o traspasando los límites de la legalidad, sino también de la propia vulnerabilidad. Las emociones, como el motor de la acción colectiva, son aquellas experiencias y prácticas emocionales y sensoriales expresadas por las mujeres, que las han orientado para emprender acciones colectivas en las calles, instituciones y en las redes sociales. Colocar la cuerpa para movilizarse como un lugar de apropiación de lo que pensamos, sentimos, queremos y realizamos. A partir de ahí, la pregunta es, ¿cómo nos sostenemos para nosotras? Cuando los tres sistemas nos atraviesan, que nos confunden, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo nos rebelamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos acompañamos? La respuesta es que frente a esto buscamos acuerparnos, necesitamos tejer nuestros nudos. El acuerpamiento es la recuperación del sentido de comunidad. Entre la activación del vínculo político y el ejercicio de cuidados, siendo parte de las estrategias de resistencias implementadas como autodefensa, sostenimiento de la vida y resguardo de las memorias de la colectividad.
Imainaya Casanquichis, Yactamasis, Alin Jamu y Jaimosos, capítulo Nación Marica Callejera, Yactamanta, Tarija, Yactamanta, Bolivia, Suyupi, Cay, Jehuarunanispa, Carimacho Runanispa, Trabasnintan, Napayana y Abrazana y Tien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Nación Marica Callejera desde la ciudad de Tarija. Esta intervención pública, esta intervención callejera, este programa itinerante cuyo objetivo es tomar el espacio público, resignificar estos espacios públicos y situar en el espacio público las discusiones en torno a las disidencias sexuales, los feminismos, ¿no? La racialidad de las luchas, etc., ¿no? Nos encontramos en la ciudad de Tarija. En este momento estamos en la plazuela Sucre, ¿no? Y nos encontramos junto a una compañera integrante de las LICAS, Fabiana Rivas. Fabiana Rivas es una activista feminista, es psicóloga de formación y bueno, es nuevamente integrante de las LICAS. Fabiana, bienvenida a Nación Marica Callejera. Muchas gracias, hola a todos, a todas, a todes. Aquí muy feliz de poder intervenir con ustedes las calles, como es lo que nos gusta. Bienvenida nuevamente, Fabiana. Para nosotras, bueno, un placer que acepten esta invitación. Es una mañana soleada en Sucre, en la plazuela Sucre. Y bueno, la discusión, claro, para nosotras es importante en el marco, ¿no?, de estar en la ciudad de Tarija y hacer estas intervenciones en diferentes espacios públicos, ¿no? Esta es la tercera intervención, nos encontramos en la plazuela Sucre, ¿no? Y bueno, quiero preguntarte qué representa para ti ocupar primero la plaza pública, ¿no? Las plazas públicas generalmente en las ciudades de Bolivia son espacios políticos, ¿no? Son espacios políticos porque concentran dinámicas de poder, ¿no? Acá a 2 cuadras y algo más está la plaza principal, ¿no?, que también es el centro de poder, la catedral, ¿no?, el centro religioso de poder, ¿no?, la gobernación, el municipio, etcétera, ¿no? Entonces nuestras plazas, ¿no?, de características coloniales reproducen el poder patriarcal, heterosexual, etcétera, pero también reproducen las dinámicas de disputa del poder, ¿no? Hay muchos conflictos como los del 2019 y otros que se disputan en las plazas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué representa para ti en el marco de la lucha feminista de las LICAS estar en este espacio hoy? Creo que tiene que ver mucho con poner el cuerpo, poner la cuerpa. Cuando ponemos la cuerpa en las calles, sobre todo en estos espacios, como decías, que tiene que ver con disputas de poder, tiene que ver con roles tradicionales. Sabemos que en estas plazas muchas veces vienen personas adultas mayores, vienen personas adultas, muchos trabajadores, y son lugares donde compartimos muchas cosas. Ahorita van a ver que hay muchos estudiantes también que están saliendo de los colegios, y para nosotras el utilizar estos lugares hace de que reivindicar nuestros derechos, muchas veces nuestras luchas, pero también el incomodar. Creo que desde eso va, el poner las calles para nosotras y poner la cuerpa tiene que ver con el incomodar muchas veces. Las veces que hemos hecho algún motín aquí en la Plaza Sucre, muchas veces el año pasado, sobre todo con varias compas feministas autoconvocadas, nos hemos cercado y nos hemos puesto parlante y nos hemos puesto a bailar y hemos hecho fiesta, y han venido muchas veces a querernos grabar, han venido a querernos votar, pero aquí resistimos, y esa es la idea, ¿no? Incomodar y poder interpelar estos espacios que se consideran muchas veces solo para unos, pero no para otros, para otras, para otros. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Igual teníamos la referencia de que en esta plaza hacen la movida feminista, no sé, marzo, ¿no?, pero también el resto del año, ¿no?, de repente el 28S, ¿no? Entonces estas fechas emblemáticas y simbólicas para la lucha feminista, ¿no? ¿Qué pasa en Tarija? Tú dices, no, nos quieren sacar, ¿no? Muchas veces la gente reacciona porque no entiende también las luchas, ¿no? Pero en el marco de la lucha feminista, cuán importante, tú ya nos lo planteabas, ¿no?, poner el cuerpo en la calle, ¿no? Porque también mucha de la lucha feminista también a veces tranza con el Estado, ¿no? Leyes necesarias, ¿no? Yo recuerdo un episodio así muy bonito, ¿no?, de la aprobación de la ley del aborto en Argentina, ¿no? Había así como toda una vigilia feminista de la marea verde, ¿no?, en las plazas, ¿no?, cerca al Congreso, donde se estaba debatiendo, ¿no?, la ley, pero la vigilia, la resistencia estaba en la calle, ¿no?, estaba en la plaza, ¿no? Entonces, en el marco de esas luchas, ¿no?, feministas, ¿qué más te provoca, ¿no?, pensar en lo que ustedes están moviendo en Tarija? Generamos resistencia, sobre todo aquí cuando nos estamos preparando, por ejemplo, para una marcha 8M, nuestros cartelazos son aquí.
El poder hacer aquí, poner las telas, las banderas, grafitearlas, poner los mensajes, las consignas que seguramente en este año vamos a ir tocando en la marcha, es una forma de poder resistir también. Es una forma de interpelar también a las personas que vienen y se acercan. Muchos vienen y nos preguntan, ¿pero qué están haciendo? ¿O qué significa esto? O vienen también con algunos panfletos religiosos para querernos hacer orar, o oran al lado de nosotras mientras nosotras estamos aquí interpelando y están rezando por nosotras y por nuestros cuerpos. Entonces, siento que esto de a partir tiene que ver mucho con cómo resistimos, cómo interpelamos y cómo nosotras vamos a ir transmutando, porque las autoridades también utilizan estos espacios, pero lo utilizan desde el lado de quizás unas iglesias aquí que lo hacen, velitas, y rezan a los feminicidios sobre todo. Pero esa es su forma de interpelar, muchas veces es muy cuestionada para nosotras, porque en realidad el deber de las autoridades está más con el de políticas públicas, presupuestos, hagan, ejecuten lo que es la ley, pero lamentablemente ellos se conforman con muchas veces hacer aquí las capillas ardientes en estos espacios también. Y es su forma de ellos interpelar. Y nosotras estamos aquí en otro momento, quizás en la tarde, quizás horas después, haciendo lo que nos gusta, que es interpelando a través del festejo también muchas veces. Otro de los elementos del espacio público y en el que estamos precisamente es una plaza dedicada al Mariscal Sucre, ¿no? Entonces, las ciudades, nosotras pensamos que se conforman simbólicamente, estéticamente, pero también desde la arquitectura, reproducen una mentalidad colonial, ¿no? Si hablamos de las luchas independentistas, han sido esta élite de criollos y mestizos que han tomado el poder. Pero también se conforman así como símbolos, heroicidades en la arquitectura urbana a partir de los héroes, ¿no? Los héroes, los hombres, la patria, ¿no? Los patriarcas, ¿no? Entonces, ¿qué representa para ti, digamos? Estamos hacia arriba vemos, ¿no? Al mariscal y su gran caballo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entender la lucha feminista en el marco de estos héroes, ¿no? Como que cobijan la ciudad, cobijan la plaza, desde su figura de héroe patriarcal, ¿no? Macho. Sí. Para mí creo que el patriarcado no puede haber, o sea, el patriarcado existe con el colonialismo. Estas van de la mano y no hay cómo deshacerlos. Y es una prueba clara de todo lo que tenemos y todo lo que nos representa. Aquí en Tarija, sobre todo, el sistema colonial es muy fuerte, el regionalismo es demasiado fuerte para las personas que quizás no somos de acá. Pues yo soy migrante, yo soy de La Paz. Entonces, cuando entré a esta cultura y ya hace casi 10 años que vivo aquí en Tarija, me puse y me di cuenta de varias cositas quisquillosas, hasta docentes que hablaban y cuestionaban muchas veces, porque a nosotros nos llaman los norteños, los del norte, nos dicen a los que somos del occidente, y cuestionaba mucho las festividades, las culturas, las formas en cómo quizás las mismas tradiciones en las familias, en los barrios, y decían, vienen a hacer bulla, vienen a hacer sus fiestas, y no respetan lo que es nuestra cultura tarijeña. Entonces creo que el colonialismo va muy de la mano lo que es el patriarcado, y Tarija es un ejemplo muy fuerte de eso, desde su sutileza también. Porque nosotros vemos desde afuera a este chapaco buena gente, amable, bohemio, y Tarija tranquila, ¿no? En Tarija es tranquilo, en Tarija no pasa nada, los chapacos son buenos, pero en realidad, ¿qué hay atrás de eso? Y atrás de esa mirada está esta sutileza de tener raíces violentas, patriarcales, capitalistas muchas veces y coloniales, las cuales nos cuesta mucho a nosotras como organización colectiva feminista el trabajar, porque como es tan sutil, nos tildan como exageradas, como que no existe, como que no pasa nada, pero en realidad no están cuestionando desde este humor chapaco, que es demasiado fuerte, desde las canciones muchas veces, estas tradiciones culturales, estas coplas tarijeñas, que son muy machistas y que aquí vienen las compas, las mochas copleras, a reivindicar y a hacer frente con esto, con otro tipo de coplas feministas y de resistencia muchas veces, porque cuestionamos esto, porque lamentablemente lo colonial y lo patriarcado está de la mano. Vamos a abordar también el tema que nos dice más adelante. Estás viendo Nación Marica Callejera desde la ciudad de Tarija. Nos encontramos en la plazuela Sucre, una plaza céntrica, bastante céntrica de la ciudad de Tarija. Nos encontramos con Fabiana Rivas. Fabiana es una compañera integrante de Las Licas, es una compañera activista feminista y también psicóloga de formación. Estamos en este ejercicio cotidiano, itinerante, político, ¿no? De toma del espacio público, de resignificación
zonificación de estos espacios públicos. La gente pasa, la gente mira, la gente curiosea, ¿no? Entonces, y es para nosotras interesante todo este ejercicio que se genera, digamos, con esta presencia de cuerpos disidentes, cuerpos feministas que reproducen discursos, ¿no?, alrededor de los temas que abordamos. Recogiendo lo que decías, lo último que decías, Fabiana, nos parece interesante, ¿no?, las discusiones sobre la violencia patriarcal o sobre el patriarcado, ¿no? Rita Segato nos dice, ¿no?, hay un patriarcado de baja intensidad en las culturas prehispánicas y a la invasión de los españoles el patriarcado de alta intensidad, ¿no? Entonces hay otra compañera, la Julieta Paredes, ¿no?, y habla del entronque patriarcal, ¿no?, el choque de patriarcados, ¿no?, y cómo los hombres, ¿no?, o los llamados hombres en la imposición del género no binario, claro, tejen una alianza con los hombres españoles, ¿no?, y ahí se refuerza más todavía el patriarcado. Sí. Tú nos dices, el colonialismo no existe sin el patriarcado, son juntos, van de la mano, ¿no? Y bajo esta mirada que tú planteas también, las instituciones, ¿no?, digamos así, llamadas a consolidar el patriarcado en nuestras sociedades, es la Iglesia Católica, es el Estado y es la sociedad misma, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta o hacemos el análisis de estas tres instituciones, ¿qué está pasando en Tarija en términos de colonialismo, en términos de patriarcado y lamentablemente violencia machista y misógina contra mujeres? Creo que podemos empezar un poco con lo que es la iglesia. La iglesia es muy arraigada aquí en Tarija. No olvidemos que Tarija es muy conservadora, es muy chiquitita también y muy tradicional. Existen fiestas religiosas que son el fuente y la verdad del poder aquí en Tarija. San Roque, Chaguaya y diferentes otras fiestas en las cuales reivindican muchas veces este patriarcalismo, este colonialismo, este capitalismo también. San Roque, por ejemplo, esto de los chunchos. Cuestionamos mucho el hecho de que por qué no pueden participar mujeres que quieran ser chunchos, porque lamentablemente eso está limitado, solo pueden ser hombres, no pueden ser mujeres. Y cuestionamos, de una vez me tocó cuestionar a uno de los sacerdotes en esos momentos, al padre Garvin, que ahorita voy a tocar ese punto también, ¿y por qué no pueden participar las mujeres? Y me decía, las mujeres pueden participar, pero quizás en otros espacios de organización, en la parte de atrás, pero ellas no pueden ser chunchos. En la parte de la cocina, en la parte de las tareas, en la parte del cuidado muchas veces, pero ellas no pueden ser los chunchos. Y hace años hubo una noticia de que encontraron a una chica que se disfrazó de chuncho y lo hizo porque lo cree, porque es parte de su espiritualidad y fue el escándalo tarijeño. Lamentablemente desde ahí podemos ver cómo está esta tradición de la religión bien androcéntrica, donde el hombre es el privilegio, donde el hombre está en la parte de arriba y todo lo femenino, lo que se considere femenino, lo que se considere disidente, estamos por debajo. A partir de eso también entender de que si somos un Estado laico, pero lamentablemente aquí en Tarija se solapa mucho la violencia sexual de parte de los sacerdotes. Por eso quería volver con el padre Garvin. Aquí le ayudaron al padre Garvin a que se pueda escapar. Lamentablemente, cuando ya se estaba atendiendo estos tipos de denuncias, él se escapó y no está ahorita con la justicia. ¿Dónde estará el padre Garvin? Eso capaz lo saben sus clérigos. Pero sí tenemos el caso del padre Coco y el padre Milton, que ellos sí están ahorita sentenciados, sí se está haciendo juicio con ellos, pero lamentablemente tenemos este choque con personas que son de la iglesia, que son conservadoras y que no sé hasta qué punto enceguece su religión y no se dan cuenta de este tipo de violencia sexual que han pasado niños, adolescentes por generaciones, como también pasa en Bolivia. Entonces, lamentablemente, muchas veces como organizaciones tenemos estos choques y lo hacemos, porque es parte de la resistencia también. El que haya algunos tipos de iglesias afuera de instituciones que hacen o ayudan a las interrupciones legales del embarazo con sus velitas, rezando y ese tipo de cosas, son parte de sus intervenciones para ellos y ellas. Pero nosotros no nos vamos a quedar atrás. Entonces tenemos que estar ahí resistiendo. La iglesia en Tarija es demasiado fuerte y creo que ha sido una de las partes donde más nos cuesta por eso trabajar en la deconstrucción, en el poder cuestionar el sistema capitalista, el sistema colonial y el sistema patriarcal, porque la iglesia también mueve mucho dinero. Entonces ahí también hablamos del capitalismo, hablamos de cómo las autoridades, sabiendo o quizás desconociendo que somos un Estado laico, están haciendo estas iglesias que les decía antes, están haciendo estas misas por las personas, en vez de estar viendo en verdad cuál es su acción y cuál es su voluntad política y qué es lo que ellos tienen que hacer. Eso hablaría un poco de lo que son las iglesias. En la parte cultural y en la parte de la sociedad, como les decía, muchas veces tenemos este estigma o este prejuicio
positivo de que un hombre chapaco, una mujer chapaca son divertidos, son alegres, pero no nos damos cuenta de los patrones culturales que están atrás. El humor chapaco es demasiado machista y la gente se ríe y le gusta. En carnavales podemos ver esto de las carretillas de las comadres, que es un chiste que ya lo hemos ido cuestionando últimamente, pero que lamentablemente sigue. En carnavales, sobre todo en la otra plaza, en la Plaza Luis de Fuentes, el Día de Comadres, que aquí es demasiado fuerte, se reúnen puras mujeres a festejar. Y yo este año mismo vi que como había una carretilla para sacarse fotos. Y un compadre vestido de compadre, así de chapaco, con la carretilla, y las chicas se iban, se sentaban en la carretilla y daban una vueltita a la plaza, como forma de, qué chistoso. Y no estamos entendiendo que están avalando la violencia sexual, que están avalando y normalizando muchas veces esta falta de consentimiento para tener relaciones sexuales. Nosotras este año, con iniciativa de las mochas copleras, que se han vuelto nuestras cumas, simbólicamente hemos incendiado la carretilla para la época de comadres. Hemos ido a las calles, hemos intervenido una calle, la hemos cerrado, hemos zapateado encima de la carretilla y la hemos incendiado, porque consideramos que este tipo de atributos culturales de Tarija hay que, no por el hecho de que hayan sido tradiciones ya desde hace años, se tengan que seguir conservando. La parte de San Roque igual, nuevamente vuelvo a este punto porque me olvidaba de esto de los petardos, que tanto suenan y lastiman. O sea, supuestamente, bueno, es el padre, San Roque es el padre de los perritos. Entonces ahí vemos la dicotomía de cómo un padre de los perritos y van a tener este tipo de petardos donde los animales se asustan, donde muchas veces ha habido problemas con las mascotas por todo este tipo de ruido. Y qué decir de las personas con autismo o las personas que tienen algunos tipos de sensibilidades a este tipo de ruidos. Pero lamentablemente nos dicen, no, es así la tradición, así tiene que ser. Y lamentablemente eso vemos de que por el hecho de que la cultura, la tradición ha sido así, no hay forma de poder modificar o de forma de poder construir a partir de cómo la sociedad va cambiando. Los ritmos van cambiando, la gente va cambiando, pero los patrones culturales aquí muchas veces es muy difícil cambiar. Las tareas del cuidado, muchas veces las generaciones de los privilegios de los hombres, de las familias con otros hombres, están generación en generación. Y las tareas de cuidado que la mujer tiene que saber cocinar, lavar, hacer ciertas cosas. Y cuando ya lo saben, ahí estás lista para casarte. Y eso aquí se escucha mucho. Muchas veces de que tienes que salir de tu familia si ya estás casada. Si no, no puedes salir sola si es que decides vivir independientemente, ir a buscar algo. No, tienes que salir sí o sí casada de tu familia, porque si no es una deshonra para ellos. Ahora, si aterrizamos todo este análisis que tú haces, ¿no? Religioso, cultural, el Estado también, por supuesto, siento así que construye y consolida, ¿no? El patriarcado, pero también la violencia patriarcal, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero el sujeto que ejerce violencia generalmente son los hombres, ¿no? Ahora, a veces hay una mirada y hay una visión bastante clasista de la violencia patriarcal, ¿no? Cuando salen estos casos a la luz, son choferes, son albañiles, ¿no? Y los medios hacen su comidilla también de eso, ¿no? ¿Qué pasa o qué sabes tú si pasa en las clases medias altas, ¿no? Que no sabemos muchas veces, ¿no? Empresarios, no sé, agroindustriales en Tarija, no sé, empresarios de vinos, no sé. ¿Qué está pasando en las clases medias altas que muchas veces no sabemos dónde también hay violencia? Lamentablemente ahí el poder está. Muchas veces por esa razón del poder los trapitos no se sacan. Y seguimos, y yo sigo escuchando muchas familias de los trapitos, hay que lavarlas en la casa, no hay que sacarlas. Entonces esto del qué dirán, porque mi familia, mi apellido es privilegiado, yo vivo en el centro, porque aquí en Tarija conocemos apellidos que son parte de la rosca tarijeña siempre. Y es como a ellos no les puede pasar. Y esto es sin entender de que la violencia patriarcal nos atraviesa a todos y a todas, de diferentes maneras, de diferentes niveles, pero nos atraviesa. Pero lamentablemente, por ejemplo, ha habido un caso de los vinos del Colbert, donde ha habido violencia sexual, pero se está apañando todo. No se puede tener mucho conocimiento de esto, porque obviamente ahí las relaciones de poder, los contactos. Tarija, al ser un lugar chiquito, muchas veces estas roscas son tan pequeñas, pero entre todos se conocen, pero es mi compadre.
Y si es mi compa, no, hay que salvarla al compa, entre jueces, entre justicia, entre todas estas relaciones de poder. Y lamentablemente eso hace de que parezca de que solo las otras clases son las que sufren violencia, somos los pobrecitos. Y en realidad, como si no aparentaran de que las clases privilegiadas que hay aquí, porque yo siempre digo que aquí se creen muchas veces de sangre azul, muchos, sobre todo los que están en este tipo de instancias y en este tipo de plazas, sobre todo la Plaza Luis de Fuentes. Si vamos y damos una vueltita en la mañana, vamos a ver a quienes están ahí sentados con su cafecito, su puchito, y ahí dialogando de cómo cambiar el país desde sus privilegios, sin entender cómo podemos cuestionar y cómo podemos trabajar también esto. Ahora, si aterrizamos en el sujeto, ¿no? Bueno, la idea es un poquito hablar, ¿no?, de cómo se reproduce el modelo hegemónico de masculinidad en Tarija, ¿no? Tú nos hablabas del chapaco, ¿no? Este chapaco que es guapo, ¿no? Que es carismático, que es sonriente, ¿no? Y nos hablabas también y decías que está en el trasfondo del chapaco, ¿no? Cómo se está como mimetizando una violencia que se oculta en esta cara bonita, en este rostro carismático, ¿no? Sí. ¿Cómo se reproduce ese modelo hegemónico de masculinidad en este sujeto agradable? Claro, es que desde esta la sutilidad que tiene. Yo siento que el machismo va evolucionando también, porque, y algo que hemos encontrado cuando hemos investigado las masculinidades con las licas, es entender del que muchas veces lo políticamente correcto lo dicen, porque ya se han dado cuenta, no todos, pero la mayoría se han dado cuenta que no voy a decir de que la violencia es buena, no voy a decir que sí, la voy a pegar a mi mujer, porque sé que es malo, porque sé que la gente me va a ver feo. Y así que voy a decir lo políticamente correcto, lo que quieren escuchar. Pero eso significa en lo sentipensante, ahí adentro en su casa, en esas cuatro paredes, no lo hace, no lo cumple. Entonces muchas veces esta sutilidad de la violencia de esta persona, que sobre todo va transversalizado con el consumo de alcohol en Tarija. El consumo de alcohol en Tarija es demasiado fuerte, demasiado naturalizado. Y aquí muchas veces lo cuestionan como es culpa del alcohol la agresión y la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las diversidades. No, el alcohol puede ser un detonante, sí, pero es mucho más fuerte la raíz y lamentablemente no está habiendo un cuestionamiento desde ese lado, desde entender que el alcohol sí es parte, es un síntoma, pero las estructuras patriarcales de posesión, de control, de pensar de que esa persona es parte de mi propiedad y por eso voy a hacer esto, no la estamos cuestionando. Y eso también hace que varias instituciones estén flaqueando en eso, porque van cuestionando y dicen, sí, nosotras luchamos contra la violencia de la mujer, pero hay que llamarle a un psiquiatra para que nos hable, patologizar también este tipo de situaciones, sin entender de que la salud mental primero hay que trabajarla desde las estructuras sociales, desde el hecho de que nosotros estamos mal en la salud mental, estamos cansadas, estamos agobiadas con ansiedad, con depresión, porque no tenemos trabajo, porque somos pobres, porque vivimos violencia y hay que trabajarlo eso desde ahí. Lamentablemente hoy en día este chapaco bohemio, hermoso, amable, desde sus chistes, desde sus cantos, desde este consumo de alcohol, lo va naturalizando. Y después en su casa, esto de las infidelidades sobre todo. El hecho de que hay chistes de comadres y compadres, yo con todas mis cumas y las cumas con los compadres, que es más allá que creo que hasta de los contactos, que hay ciertas etapas de infidelidad, de festejo, de consumo de alcohol, que trae violencia obviamente, pero que muchas veces no se va a deconstruir y no se ve de que esta persona en realidad está ejerciendo esto porque piensa que tiene el poder ante nosotras muchas veces o entre los cuerpos feminizados. Ahora, Fabiana, ya para cerrar esta primera parte, ¿no?, de la entrevista con las licas, ¿cómo educamos para que las futuras generaciones, niños, niñas, niñes, no reproduzcan esas violencias patriarcales? Creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque, claro, están las familias, bueno, y todas las familias, pero luego está el sistema educativo que refuerza, ¿no?, violencia machista y patriarcal. Pero ¿cómo hacemos, ¿no?, desde la mirada de las licas, desde tu mirada particular, cuál crees que es el camino? Creo el no caer, porque muchas veces varias instituciones, incluso el municipio, incluso nuestras autoridades, caen primero en empoderar. Esto del empoderar, esto de las relaciones de poder. No hay que ir por ese lado, la verdad, no estamos cuestionando cuando hablamos de poder, porque quiere decir ya, entonces tú asumí las relaciones de poder e imponé igual que las otras personas y así te vas a salvar. Esa no es la forma. Esa no es la forma de hablar con los niños y las niñas, con las adolescentes, con las mujeres, con las jóvenes. Creo que habría que hablar desde lo más sutil y desde lo más abajo, desde qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan,
Creo que desde ahí es entenderlas y escucharlas, más que dar una charla, porque yo critico mucho a las charlas de las instituciones, ONGs, del mismo Estado. Una charla de 15, 20 minutos que piensan que eso va a ser una sensibilización y eso va a ser un proceso de deconstrucción. El decir, amiga, salí de la violencia, como si fuera fácil. Sí. No es, amiga, date cuenta. O sea, hay muchas cosas por atrás. Un ciclo de la violencia, la dependencia económica, la misma mirada de la sociedad que aquí hacen también, que como ser chiquitito, ¿qué van a decir de mí? Que mi pareja, que no hemos sido una construcción, que no hemos sido un matrimonio feliz. Y todo este tipo de cuestiones hay que empezar a deconstruir. Y creo que con los niños, niñas, adolescentes, tenemos que ver desde ahí. Nosotras trabajamos sobre todo la parte de las alertas en los primeros noviazgos. Hablamos con adolescentes porque sabemos que en la adolescencia son las primeras parejas que vamos experimentando. Entonces, ¿qué mejor que desde ahí identificar qué signos de alarmas y de alertas nos pueden decir, uy, banderita roja, para poder decir, esto es lo que no quiero en una relación. Quiero construir una relación saludable y esto es lo que no me gusta. Eso quizás puede ayudar a prevenir que haya violencia más allá con parejas ya mucho más adultas. El darnos cuenta de qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres de él? Perfecto. Entonces, ¿qué buscas de esta persona? Y entender estas banderitas verdes como cosas saludables y estas banderitas rojas como las red flags o las cosas malas, nos ha ayudado mucho a trabajar con las y los adolescentes. Porque ellos nos dicen, yo quiero a alguien que me respete, yo quiero a alguien que me diga que no me imponga el no salir con mis amigas, yo quiero a alguien que entienda mis tiempos, yo quiero a alguien que no critique mi forma de vestir o mi cuerpo. Entonces son chicas que están empezando a cuestionar eso, que quizás antes, en mis épocas, por ejemplo, en la adolescencia, era muy diferente. Y nosotras podíamos estar con personas mayores de edad y era natural. Pero hoy en día más bien se está controlando eso y se está entendiendo qué es violencia, qué es un delito y que no se puede hacer este tipo de cosas y que hay relaciones de poder. Es un desafío muy fuerte el trabajar con las infancias, con las adolescencias, pero es algo que está en la lucha. Está en nuestro pie de lucha y es algo que vamos a seguir trabajando como LICAS porque consideramos que ahí es lo fuerte, sin olvidarnos de otras poblaciones que también nos gusta ir, nos gusta intervenir y también nos gusta interpelarlas. Falta mucho por hacer y por deshacer y las LICAS están haciendo camino en la ciudad de Tarija. Sí. Fabiana, gracias por estar en Nación Marica Callejera, gracias por este tiempo, por esta intervención y bueno, fuerza, ¿no? Mucha fuerza para las LICAS. Y sí, mucho fuerza fuego, feminista. Mucha fuerza, mucho fuego feminista. Muchas gracias por la invitación y seguramente vamos a seguir interpelando y vamos a estar con varias noticias de qué es lo que hacemos desde aquí, desde Tarija, que es desde el sur, que muchas veces se desconoce mucho nuestra lucha, lo que hacemos, así que estamos aquí felices de que nos tomen en cuenta. Gracias. Gracias, Fabiana. Gracias. Estás escuchando, estás viendo Nación Marica Callejera desde la ciudad de Tarija. Nos encontramos en la Plazuela Sucre en este ejercicio político para nosotras, ¿no? De toma del espacio público, de resignificación del espacio público, pero también en estos espacios, ¿no? De disputa por el poder, pero también del derecho a ocupar los espacios públicos como cuerpas disidentes, ¿no? Como cuerpas feministas, ¿no? Con los discursos, con las reflexiones, las subjetividades y todo lo que se pueda hacer y deshacer también en estos espacios coloniales en nuestras ciudades bolivianas. Nos encontramos en esta segunda parte de Nación Marica Callejera con Jocely Fuentes. Es una compañera activista feminista, educadora sexual afectiva, psicóloga de formación e integrante de las LICAS. Jocely, bienvenida a Nación Marica Callejera. Gracias por la invitación y bienvenidos, que decía hace rato sarcásticamente, bienvenidos a Tarija donde corre sangre española, ¿no? Sarcásticamente. Claro que sí. La idea es, claro, en el marco de entender la lucha feminista que ustedes están construyendo en la ciudad de Tarija, entender justamente que gran parte de estas violencias del patriarcado viene también del colonialismo, ¿no? Viene del colonialismo y se consolida de repente en estas ciudades hoy llamadas Tarija, territorio hoy llamado Bolivia, ¿no? Como parte, y cómo hacen, ¿no? Cómo hace las LICAS esta lucha feminista de cara a ese colonialismo, ¿no? Que es como si nos atrapara y nos dejara ahí, como también estancadas, ¿no? Porque hay violencia, hay patriarcado actualmente. Sí, nosotras como LICAS nacemos en 2019, ¿no? Prácticamente el 2019 es cuando empezamos a trabajar en todo esto. Y algo que nos encontrábamos nosotras atravesadas sobre todo, que es bien característico cuando nos reconocemos nosotras como LICAS, es que somos migrantes. Somos collas, ¿no? Como somos norteñas, ¿no? Somos chaqueñas,
somos bien chapacas, pero de esas chapacas que las dicen cholas, ¿no? Que están allí. Entonces, nos hemos ido atravesando y nos hemos ido encontrando nosotras y hemos ido creando también resistencia frente a esto, ¿no? Frente a encontrarnos a la diversidad que tenemos nosotras como licas, de las quienes somos licas, ¿no? A un inicio, de repente, el nombre como licas como tal, que también va a ir parte de nuestra historia, de cómo nacemos nosotras, porque nosotras nos hemos empezado a descubrir nuestro feminismo en el proceso de ir a empezar a cuestionar muchas cosas. No es que nos hemos encontrado entre dos feministas y hemos dicho, hagamos nuestra colectiva. No, no ha sido así la forma en la que Licas ha nacido, sino que Licas ha tenido un proceso de darnos cuenta en el proceso, ¿no? Por eso hablamos muchísimo nosotras del proceso que hemos tenido, porque todas somos siguientes. Yo vivo aquí en Tarija ya 25 años, prácticamente toda mi vida, ¿no? Y mi familia ha estado arraigado mucho. O sea, yo he nacido con una burbujita en mi familia que es potosina, y todas las costumbres que yo tengo es potosí. Yo no conocía, y según eso, para mí era lo normal que todo eso se hiciera en Tarija, hasta que me empezó a chocar con muchas cosas que he dicho, no había sido Tarija así. No, claro ejemplo, Tarija aquí las bodas son un día, en mi casa, en mi familia siempre así, sí, 3 días. Claro ejemplo. Entonces, claro ejemplo, he dicho, hay un choque aquí, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos empezado a encontrar y a ver de cómo, por lo menos personalmente, cómo a mi mamá una vez, que era carnaval, y mi mamá es de Pollera, entonces era carnaval y nos habían mojado, pues, ¿no? Entonces, mi mamá estaba obviamente un poco mareada y le dice, ¿por qué me mojas? Le dice, ¿no? Mi mamá reacciona, ¿no? ¿Por qué mojas? Le dice, cállate, chola de mierda, anda a tu casa, andate a tu ciudad, andate a tu pueblo, le dice. No, y me acuerdo la indignación de mi mamá, y sabes que yo no entendía muchas cosas, que era muy changuita, pero siempre me he quedado marcada con eso, ¿no? De que no solamente aquí te discriminan por ser mujer, ¿no? Sino que te discriminan por donde vienes, pues. Y aquí están tan marcado en Tarija 2 sectores, ¿no? Que es el campesino, y hay un conflicto el 2008 cuando ha habido. Mi mamá es comerciante, ¿no? Entonces, a pesar de eso, mi mamá es comerciante, es de Pollera, es del campesino. Entonces, el 2008 ha habido un conflicto aquí entre tarijeños y campesinos, ¿no? Norteños, ¿no? Porque así los identificaban. Ya había un conflicto tan grande, sabes, que ha habido este quiebre en el que los paros que hay en Tarija no se los hacen en el mercado campesino por este conflicto. Es hasta la pasarela de aquí, la movilización cuando hay paros. El campesino no se toca. No es justamente por eso, del Coya, de eso del campesino, ¿no? Entonces, frente a estas resistencias, nosotras igual atravesadas, ¿no? De repente, en un momento también en parte de nuestra historia, nosotras que nos íbamos hablando y decíamos, nosotras somos licas, ¿sí? O sea, somos feministas, y decíamos que tenemos que entrar a nuestra identidad, tenemos que atravesarnos, ¿no? Desde lo interseccional, decíamos cómo nos situamos, cómo lo colonial atravesó entre nosotras. Entonces nos íbamos preguntando en todo eso y decíamos, no podemos llamarnos muchas porque no somos de Tarija, ¿no? La forma en la que nos vamos atravesando de muchas culturas, Fabo igual que estaba hace rato, que es de La Paz, que ha vivido en Tupís, que ha vivido en Santa Cruz, que vive ahora en Tarija, es que está ahí, digamos, ¿no? Te va atravesando muchas cosas, digamos, ¿cómo nos atravesamos, ¿no? Frente a eso, ¿cómo nos identificamos, cómo nos reconocemos entre nosotras? Entonces no nos sentíamos parte de, y decíamos, nuestro nombre es más patriarcal, porque al inicio eran líderes con compromiso social, y ustedes dirán, ¿cómo? ¿En qué momento chicas son feministas? ¿No? Pero es parte de nuestra historia, porque claro, teníamos uno que otro compañero, y está en lo genérico, ¿no? Entonces, teníamos uno que otro compañero varón que estaba en la organización, y por eso como que ven ese compromiso social, todo el mundo pensaba que éramos una organización partidaria, o una organización solamente con enfoque de derechos humanos, nada más, ¿no? Entonces, en el proceso nos hemos ido a dar cuenta, hemos dicho, no nos representa el nombre ya. Hay que ver formas de cambiar, y decíamos, no, las Guarmi no sé qué, que en La Paz, que las Simillas tantos en Sucre, Potosí, en Tarija las Mochas, y nosotras líderes, puta, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo hacemos con eso? Y decimos, no nos representa, entonces ¿cómo nos atravesamos? Y la forma bonita en la que nos hemos encontrado nosotras ha sido en denominarnos licas.
que sentimos que es parte de cómo nos atraviesa todo y parte también de nuestra historia, porque como juego de palabras que un día decíamos, o sea, no podemos ser líderes porque somos todas mujeres y tenemos que explicar siempre de que no, ya somos puras mujeres, que somos así, que trabajamos en esto. Entonces ahorita actualmente nos estamos posicionando ya 2 años con esto, con Licas, ¿no? Que sentimos que nos representa. No sabemos quién es, pero sí sabemos quiénes somos. No sabemos qué es Licas. Pero sí sabemos quiénes somos y que nos va atravesando todo eso y ya ha salido, ¿no? Como esta resistencia frente a toda esta tarija como es colonial y cómo nos han ido atravesando, ¿no? Desde cosas de, vos no pareces paseña porque eres blanca, cosas como estas, ¿no? O cosas de, pero no pareces tapaca, ¿no? Porque sos morenita, ¿no? Entonces cosas así que nos han ido atravesando, de cómo nosotros hemos ido interpelando también nuestro feminismo, atravesadas no solamente de esta patriarcado, porque no van separados, ¿no? Entonces, cómo desde lo colonial igual nos hemos ido atravesando desde esta discriminación, de ser migrantes simplemente, ¿no? Ahora, Jocelyn, tú me hablas, ¿no? Hay una memoria, ¿no? Está la madre chola, ¿no? Chola, así como la palabra reivindicando, ¿no? Porque luego usan cholita y es un diminutivo, ¿no? Y es minimizar a las personas, ¿no? Nosotras traemos esa reflexión de la Yolanda Mamani, la chola bocona, ¿no? En La Paz, con su canal de YouTube, que es amiga nuestra. Entonces, está la madre, hay una conciencia étnica, ¿no? De la migración también, ¿no? Y de lo que uno trae y deja también en el proceso de migración, ¿no? ¿Cómo Licas, tú me planteabas, ¿no? La interseccionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Que el feminismo o los feminismos que también nos han enseñado, ¿no? Que viene, digamos, hay un periodo, ¿no? De la Ilustración, ¿no? Francia, ¿no? Y como que las mujeres rompen ahí a partir del conocimiento, etc. Pero esa teoría feminista como que es tan ajena a nuestra realidad, es tan ajena, digamos, a los feminismos que se vienen construyendo, ¿no? Tomando en cuenta lo que dice la María Galindo, ¿no? Estos feminismos intuitivos, ¿no? Que cada mujer desarrolla, ¿no? En su contexto, etcétera, como resiste, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? Para llegar, digamos, al mercado campesino, ¿no? ¿Cómo hacer desde Licas, ¿no? Ya son compañeras psicólogas universitarias, ¿no? Pero hay que ir más allá, ¿no? ¿Ve? Sí, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo en lo práctico esa interseccionalidad con las otras luchas, ¿no? Sí, creo que una de las claves como movimientos feministas ha sido la marcha del 2022, en las que ya salimos de las carboneras del campesino, pasamos por el campesino, porque antes era bien centralizado. Yeah. Entonces comenzábamos aquí en la Campero y Domingo Paz, en otros que era Casa Crear, que era nuestro como que espacio. Entonces comenzábamos de ahí y todo centralizado, ¿no? Entonces, cuando se empieza a poner que el feminismo, digamos, ¿no? El feminismo interseccional, el feminismo es de pollera también, entonces, y salimos desde el campesino, crea también dos cosas que hay que mencionarlas y hay que nombrarlas en el feminismo. Ya nos dábamos cuenta de por dónde van nuestras luchas. Nosotros comenzamos desde el campesino, 2 de la tarde, hasta aquí, que era la mitad de la marcha nomás, todo el calor, porque ahí es por cómo es toda esa zona también. Y nos damos cuenta que la mitad de las compañeras comenzaba aquí. No todas comenzaban allá. Y ahí nos veíamos estas dos luchas feministas también, ¿no? Que hablábamos de nuestros privilegios. Decíamos, ¿por qué muchas hemos comenzado desde el campesino, desde las carboneras? ¿Y por qué muchas han comenzado desde el centro solamente? Entonces, desde ahí ha sido para nosotras reivindicar y ir apropiándose de nuestros espacios y reconociendo también esas formas de feminismo, ¿no? Y hemos sentido igual mucho apoyo desde ahí, desde las compañeras con las que vamos trabajando, ¿no? Que nos veían, nos reconocían y que van apoyando, ¿no? Y dicen, ya. Y ya como que se siente parte, porque este ha sido el 3er año en el que comenzamos desde el campesino también y que nos vamos recuperando estos espacios, ¿no? Vamos recuperando territorios también para ser representativo también de lo que hacemos. Uno es eso, ¿no? De la marcha. Otra de las cosas que también nosotras, porque nosotras trabajamos mucho desde la prevención, porque así hemos comenzado siempre, también desde nuestra formación que hemos tenido, pero ir más allá de esta raíz. Y una de las cosas que nosotras tenemos en claro es que estar en colectiva es un privilegio también, que implica tiempo, ¿no? Que implica tiempo y no todas tenemos el tiempo para. Sí. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo llegamos a las mujeres del campesino que queremos que cuestionen la violencia, que queremos que sepan esto? Y nosotros hemos empezado a hacer volanteos informativos.
vamos al campesino y compartimos información a las mujeres de allá, del campesino, a esa mujer que no tiene tiempo para venir y sentarse 2 horas en un taller, esa mujer que quiere de repente cuidar a sus hijos pero no sabe cómo. Entonces hemos empezado a intervenir el campesino, el abasto, empezando a entregar material de prevención de violencia sexual a niños, niñas, adolescentes, y como también a prevención de violencia machista, ¿no? Sobre todo con números de referencia, o por lo menos que lo cuestionen, ¿no? Tratar de cuestionar, y con materiales didácticos también, tratar de acercarse a las bobitas, explicarles a las mamás de decir, ¿no? Que diferencien, ¿no? Caricias buenas, caricias malas, que puede ser bien básico, pero que ayuda muchísimo, pero que nos ha sido espacios también como, yo conozco este caso, ¿no? O me está pasando esto, ¿cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿No? Entonces, para nosotros, nuestro feminismo ha sido como que descentralizarnos, ¿no? Ir a estas zonas, buscar gente, prácticamente, ¿no? Buscar e ir y tratar de llegar con algo de información a estas mujeres, entrar al campesino, ¿no? Es todavía nuestra lucha pendiente, tratar de hacer muchísimas otras cosas más en el campesino, pero es otra forma en la que vamos recuperando también. Nuestras acciones también tratamos incluso desde mirar, como tenemos muchas unidades educativas, desde lo interseccional también tratamos de ver qué unidades educativas son necesarias, ¿no? Porque, y tratamos de identificar, ¿no? Que hay mucha cobertura aquí en el centro, pero ¿qué pasa con el colegio que está pues allá donde apenas llega un micro, donde no hay nada, ¿no? Entonces tratamos de mirar esos también en la distribución de recursos, ¿no? Siempre desde esta mirada, ¿no? De qué zonas migrantes hay, porque aquí está bien marcado las zonas migrantes también, entonces tratar de llegar a esas zonas sobre todo, ¿no? Esa es la forma en la que vamos trabajando. Jocely, racismo, ¿no? Nosotras decimos, hay racismo en el ambiente LGBTIQ, en el ambiente gay, porque hay un deseo blanco, etcétera, ¿no? Y porque, claro, nosotros en algún momento hemos sido discriminadas, ¿no? Por indias, ¿no? Sí. Tú me planteas, ¿no? El tema de llegar de manera interseccional al mercado campesino, a las compañeras que no tienen tiempo, ¿no? Y me salta así un episodio también, ¿no? que tiene que ver con lo que tú hablas, ¿no? 2019, ¿no? Creo que era la plaza principal, compañeras cholas, chapacas, ¿no? Que estaban siendo echadas por la gente de ahí, ¿no? Porque decían que no les corresponde estar en la plaza, ¿no? Las acusaban de masistas, y en ese contexto ser masista era ser india, ser chola, ¿no? Ser menos, no ser sujeto ni ciudadano ni ciudadana, ¿no? ¿Cómo están trabajando el racismo, ¿no? Si nosotras decimos en el mundo LGBT hay racismo, en el mundo feminista también hay racismo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos el racismo, ¿no? ¿Cómo están haciendo ustedes? Nosotros creo que como LICAS, que es nuestro pendiente, ¿no? El de trabajar netamente con estas zonas, ingresarlas. Hasta ahorita hemos trabajado, creo, con muchas unidades educativas. Y bueno, mi mamá es pollera, ¿no? Entonces yo me atravieso por eso, ¿no? Y para mí ha sido, dentro de mi historia de vida, ha sido bien complicada esa también, porque a mi mamá yo no la recordé como pollera, porque nosotros veníamos de Buenos Aires. Mi mamá, cuando estuve viviendo un tiempo aquí, hasta mis 10 años, estaba con falda. Y luego un día aparece de pollera. Para mí ha sido un choque, porque decía, ¿cómo mi mamá con pollera? Sí veía que había polleras, en toda mi imaginación pensé que era de mi abuela, algo así, ¿no? Y era un choque, ¿no? Porque justo, o sea, ser de pollera en Tarija o del campesino, eso es asociado al MAS, ¿no? Y aquí ser masista es un insulto, ¿no? Entonces, de cómo nos iba atravesando. Y nosotras, la forma en la que hemos ido, creo, trabajando y situándonos, ha sido primero reconocernos. Yo te parto de mi historia porque este choque que yo tengo a los 10 años, cuando mi mamá la vuelvo a ver, que recoja a mi hermanito y la veo de pollera, yo estaba en el colegio, no la había visto en la mañana, pero ese día, 12 del mediodía, que le va a recoger a mi hermano, y la veo entrar al colegio de pollera. Yo dije, es mi mamá, ¿no? Entonces, que nos va atravesando, y es una recuperación también de esto que decimos, ¿no? De lo interseccional que nosotros trabajamos en la organización, el de cómo te vas... ¿Cómo vas recuperando tu pertenencia étnica? Sí. ¿No? ¿Cómo vas recuperando tu pertenencia? En la migración. Que pierdes en la... Exactamente. Yo decía, vivir siempre en una burbuja, y nosotras el año pasado que hemos hecho un proceso, nos hemos situado, ¿no? ¿Cómo te sitúas en lo interseccional? ¿Cuál es tu género? ¿Cómo está? ¿Sobreviviente de violencia? ¿Heterosexual? ¿Bisexual? ¿Lesbiana? ¿No? ¿En tu clase cómo estás?
¿no? ¿Qué acumulación de bienes tienes? ¿Qué acceso de bienes tienes? ¿Dónde vives? ¿No? ¿Tu pertenencia étnica dónde está? Y para mí ha sido un proceso que yo les voy compartiendo con las chicas y que vamos trabajando. Mi papá falleció el 2020, pero antes de eso, yo soy de Potosí, de un municipio que se llama Caizadé, ¿ya? En una comunidad que es a Altamirán, ¿no? Comunidad Silvi, cantón Altamirán, y mi rancho se llama Altamirán, ¿no? Y pertenece a Layo Aransaya. Para llegar yo a eso y decir eso, o sea, me ha costado muchísimo. Cuando mi papá fallece, porque a mi papá no le gustaba que nosotras, por todo el contexto, no les gustaba que nosotras digamos que somos de Potosí, digamos, ¿no? Porque él ha dicho, mis hijas ya no son bolivianas, son gauchas, ¿no? Porque cuando yo nací me han llevado allá. Entonces mis hijas son gauchas, decía. Entonces él decía que yo ya no soy potosino, soy chapaco. Entonces cuando mi abuelita fallece, yo voy porque le tienen que enterrar allá. Y para mí cobra sentido, yo ya me he metido mucho en el feminismo igual, para mí cobra sentido que todas las prácticas culturales que yo tenía aquí en Tarija eran potosinas y eran de ese pueblito. Entonces yo tenía una conexión con que tenía que volver aquí y entender cómo estaba mi pertenencia étnica. Entonces yo me doy la tarea de ese año viajar seguidamente para ver cómo es allí. Entonces digo, mami, yo quiero ir a Potosí, quiero ver a tu pueblo, quiero ver qué onda. Mi mamá me ha engañado, obviamente, porque yo no sabía que el 6 de enero allá se escogen las autoridades indígenas. Yeah. Y ese día me llevan, estaban escogiendo una autoridad indígena, poco a quechua hablo igual, lo entiendo, ahí a palos, pero lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Voy y recogen las autoridades indígenas en ese momento, es que están escogiendo las autoridades indígenas y luego dicen, vienen autos y dicen, bueno, tenemos que ir al pueblo, dicen, ¿no? Entonces yo no entendía nada porque a mí me han engañado, porque yo no sabía que iban a hacer eso. Yo quería ir y conocer las casas y cómo era, no estaba planificado nada de eso. Me llevan al municipio de Caizadé y había un desfile de todas las comunidades, ¿no? Con sus ayos. Pues a la llora. Ahí recién dije Ayo Aransaya y veía otros ayos, ¿no? El ayo tantos. Y yo le pregunto a mi mamá, o sea, ¿cómo es dividido aquí? Y me empieza a explicar recién, ¿no? Porque antes no me había hablado, no me mencionaba, porque era algo que no se trabajaba en casa, no se hablaba en casa. Entonces pasa esto y entonces yo empiezo a ir más seguido, como que a reconocer, y el año pasado me he quedado casi 2 semanas allá. Nadie entendía cómo, por qué. Más de sabiendo de que yo venía con que no quiero volverme a quedar ahí porque muero de hambre, no hay comida, algo así, a mis 15 años, pero estoy allí y empezamos a trabajar y justo ahí empezamos a planear con las licas. Decíamos, ¿cómo metemos esto de lo interseccional? ¿No? Y yo ahí en una reunión por Zoom, escuchando chivas llorar por un lado, mis compañeras, las chicas, pajaritos por otro lado, y yo decía, estoy aquí, así, ¿no? Y con la señal, todo, ¿no? Y decíamos, ¿cómo trabajamos? Y yo decía, es que hay que situarnos, y hay que comenzar desde Licas, empezar a situarnos. ¿Cómo estamos dentro de esto interseccional? ¿No? ¿Cómo estamos? Y yo decía, y muchas decían, ¿no? ¿Cuáles estas cosas que de repente dentro de las 3 estás en mayor privilegio y tienes mayor opresión, y qué cosas al final terminan compensando? Entonces yo digo, o sea, de toda mi historia, yo digo, sí, o sea, ser potosina, ser migrante, ser por la zona en la que vivo y todo eso es jodido, pues. Digo, de alguna otra forma, el hecho que mi mamá se haya sido comerciante y haya tenido yo estabilidad también, cierta estabilidad económica de repente, o poderme sacar profesional, digo, ha compensado muchas cosas, ¿no? Entonces ahí nos hemos empezado a situar. Y a todas obviamente nos jode el género, a todas nos jode, pero de repente entre la pertenencia étnica y la clase es ahí donde se juega. Y una de las chicas decía, mi economía es muy baja, pero a mí sobrevivir en Tarija me ayuda el hecho que yo tengo el acento bien chapaco y marcado, ¿no? Decía, a mí me ayuda porque eso me ha ayudado, porque me escuchan por la forma que, ay, qué bonito hablas, así, ¿no? Entonces, bien arraigado, entonces como que no ha sentido este tipo de discriminaciones por clase o por etnia, ¿no? Entonces, para nosotros como licas, que es nuestro pendiente, como que ir atravesando esto también, trabajos y ya bajarlo más. El año pasado hemos trabajado con chicas universitarias
y que nos hemos encontrado que la mayoría eran como así, o sea, actualmente como le dicen foráneas, digamos, ¿no? Por ejemplo, migrantes. Entonces, y cómo se iban atravesando, ¿no? Y cómo iban recuperando también su identidad, porque por ahí también hay que partirlo, y lo partíamos, o sea, nosotros siempre hemos dicho, no podemos hablar de algo en la que nosotras no lo vamos a cuestionar y no lo vamos a atravesar, y para mí sigue siendo un proceso, ¿no? Todavía el de reconocerme así, decir que, bueno, sí tengo, ¿no?, raíz indígena, pertenezco a un ayo. Me parece importante el trabajo que están haciendo porque también es de cara a la dignidad, ¿no? De cara a pensar, como tú dices, situarse, ¿no? Como cuerpa, como sujeta feminista, ¿no? Y en algún momento eso puede ser individual, ¿no? Y te lanzo esta última pregunta para cerrar la entrevista, ¿no? ¿Cómo hacer este proceso que muchas veces es individual, pero cómo hacer una cosa colectiva también, ¿no? ¿Por qué decimos nosotras, no? Porque luego a veces creemos, digamos, que la lucha feminista tiene que ser en la ciudad, ¿no? Pero si somos migrantes, pero si vivimos en el margen, ¿no? Pero, no sé, probablemente mañana no estemos acá, ¿no? Entonces, para pensar justamente la interseccionalidad y desde otros feminismos, ¿no? Que no es la ilustración, ¿no? Que no son los feminismos urbanos, ¿no? De repente pueden ser más feminismos comunitarios o modernos, ¿no? ¿Cómo pensar eso que es individual y cómo hacerlo, ¿no? Colectivo, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora de Adriana Guzmán, ¿no? La del espejo, ¿no? Mirarnos al espejo y saber que no somos blancas, somos indias, ¿no? Cómo reconocernos en esa indianidad que nos ha dolido, que hemos crecido, ¿no? Que nos ha violentado y nos hemos negado, ¿no? Yo hablo de una experiencia personal de negarme como india, ¿no? Pero en algún momento una hace ese proceso de mirarse al espejo, ¿no? Exacto. ¿Cómo colectivizar eso? Creo que este año nosotras estamos tratando de, bueno, es un desafío que tenemos, estamos tratando de ingresar a zonas en las que sabemos que no hay acceso, ¿no? Entre Ríos ahorita es nuestra mirada, ¿no? De empezar a bajar, ¿no? Muchísimo más nuestro feminismo y nuestras acciones también. Entonces estamos empezando a querer mirar por zonas rurales, ¿no? Ver estos espacios, ¿no? Entonces ahora estamos comenzando a articularnos de cómo bajamos esto con chicas que nos caracteriza también a las licas, que a veces somos bien sutiles, pero después cuando escuchan nuestro discurso o de repente, para algunos seguimos siendo sutiles, pero para algunos somos muy pesados también. Pero ir trabajando de esto, ¿no? De educación sexual, redignificar también la menstruación, ¿no? Sobre todo en zonas en las que digo, ¿no? La forma en la que se van trabajando y las que se van atravesando, de cómo en esta cultura, sobre todo en Entre Ríos, ¿no? El tema de las cuñas, ¿no? Que es entrarse a otro tema que de repente no nos atraviesa a nosotros dentro de nuestra identidad, pero que lo entendemos y que estamos apostando ahorita en revalorizar la psicología comunitaria, ¿no? Pero más allá como teoría, no tanto como en el ejercicio, sino de ver de eso del feminismo decolonial y comunitario, ¿no? Entonces de ver de estos temas del acceso a la información en sexualidad, porque ahorita Entre Ríos es uno de los municipios en los que más altos índices de embarazo hay, ¿no? Entonces en las que más está eso todavía de comprado, los matrimonios acordados y con niñas, ¿no? Y el tema de la menstruación y cómo lo manejan allá, el tema del VIH en esta zona igual es bien, la gente lo maneja, conoce el término bien allá en esa zona, ¿no? En la cultura buenayé, pero ¿qué tanto se hace y se llega a esos espacios? Entonces nosotros estamos tratando, sí, de bajar, ¿no? Estamos ya arrancando, vamos a empezar a arrancar ya en julio y agosto vamos a empezar a entrar a estas zonas, ¿no? Con ese sentido de que necesitamos movernos, porque hasta ahorita sí nos sentimos de que sí hemos trabajado entre nosotras, ¿no? Porque hemos pasado, primero, queremos ayudar a que las mujeres no vivan violencia. Nosotras vivimos violencia. Yo he salido de una relación súper violenta y salir de eso y reconocer, decir, yo he sufrido violencia, pero a mí me ha costado, porque es bajarte de un pedestal en la que a veces te pones o te ponen. Entonces, nos hemos tomado nuestro tiempo como colectiva, parte de nuestra historia, es en esto de situarnos, en esto de reconocer que nosotros vivimos violencia, tenemos que ir más allá,
¿no? Tenemos que empezar a recorrer otros espacios. No desde esta mirada salvadora, que también es algo que nosotras estamos cuestionando, sino desde de encontrarnos, ¿no? Desde este discurso que a veces decimos desde nosotras, ¿no? Desde nosotras, de las cosas que pasamos, ¿no? Entonces, esos son ahorita nuestros desafíos como licas, que es lo que estamos haciendo, ¿no? De ir bajando un poco más allí, y que en la forma también en la que las licas hemos ido manejando, siempre hemos tratado de que esté presente, ¿no? En relación a las posibilidades que tenemos en nuestros tiempos, a los recursos que tenemos. Decimos, no vamos a pretender reunirnos en un café, todas pagar 30 bolivianos por un café, cuando sabemos que no todas las chicas de las licas pueden. Entonces hay que ver formas, ¿no? Y vamos viendo esto, lo vamos tratando de transversalizar, y sobre todo nuestro objetivo ahora también es apostar por este feminismo decolonial, ¿no? Hemos trabajado mucho desde lo interseccional, entonces estamos ahora aterrizándonos desde lo decolonial y llegando a lo comunitario. Bueno, están haciendo camino. Nosotras celebramos que las licas estén trabajando situadas desde sí mismas, de manera colectiva, pero también están, no sé, hay como siento un camino por fuera de la urbanidad, ¿no? Sí. Y claro, y ahí es también entender, digamos, otras realidades, ¿no? Que pueden ser distintas a las nuestras, ¿no? Pero donde hay que hacer camino también, así que sí. Felicidades. Bajar desde nuestros privilegios, bajar de nuestros privilegios, y eso creo que lo hemos tenido bien claro, hay que empezar a bajar de nuestros privilegios, ¿no? Y bueno, eso, estamos en el camino, esperamos seguir caminando, seguir teniendo estos procesos de lucha, de procesos de cansancio, procesos de frustración muchas veces, pero al final son procesos en los que vamos aprendiendo, nos vamos acuerpando sobre todo, y nos vamos tratando de sostener, ¿no? Y que estamos allí. Como decía hace rato, nosotras hemos nacido no reconociéndonos, autoproclamándonos directamente como feministas, sino que parte del proceso ha sido, ¿no?, reconocernos. Recién en el 2021 nos hemos reconocido como feministas. El año pasado, el 22, 23, nos hemos reconocido recién como, ante todos, como feministas y como licas. Y ahí estamos, en este proceso de seguir construyéndonos. Sí. Jocelyn, gracias por estar en Nación Marica Callejera. Para nosotras un honor que nos compartan también todo el trabajo que vienen realizando en la ciudad de Tarija, donde, nuevamente digo, falta mucho por hacer y por deshacer. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con Nación Marica Callejera hasta el siguiente capítulo, hasta la siguiente ciudad, hasta otro escenario, espacio público que tomar. Nos vamos saludando a todos los jehuas, a todos los chizos, a todos los marulos, a todas las jarimachos, orcochis, tortilleras, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera, Tincuna Cama, Carur Cama.